Pero esto es muy nuevo. Esto es novedad gorda, tocha, ¿eh? Novedad importante. Sí, Pero, ¿por qué está encima de la mesa ya? ¿Por qué no hacemos un poquito de juego ahí, tal, no sé qué, y luego yo digo, y sacas la cámara de repente, ¡buah! Sale confeti. Porque eso ya se lo dejamos a que lo hagan los youtubers, que vale. nos gustan. Nosotros vamos a hacer Hoy periodismo. Exactamente, vamos a informar y vamos a dejarnos de efectismos. Pues pillo posición raros. Periodista. Y cuéntanos, Álvaro, ¿qué es esto que está encima de la mesa? Y como buen periodismo empezamos por un poco de contexto. Iker, Diga. ¿cuánto tiempo dirías que hace que se lanzó la Sony FX3? Me encanta empezar hablando de una cámara, pero hablando de la competencia. Es importante. 3, 4 años. Más de 4 años, de hecho casi 5. O sea, si no me equivoco, se lanzó en 2021 o hacia finales. Y ahí sigue. Exactamente. Y es increíble que en estos más de 4 años ninguna cámara se haya decidido a lanzar un modelo que compita de forma clara y inequívoca contra la FX3. Vale. Quiero decir, obviamente hay cámaras en el mercado que le pueden hacer la competencia a la FX3 en cuanto a prestaciones y superarla incluso en algunos terrenos. Pero no hay ninguna cámara que se haya atrevido a ir directamente contra ese pequeño segmento. Ese concepto que se inventó Sony con la FX3 y con el que ha triunfado un mogollón. Al menos hasta ahora, porque con todos vosotros, tenemos aquí la nueva Canon Cinema EOS C50. La primera cámara que apunta directamente al mismo público que se ha ido enamorando durante todos estos años de la FX3. Y de verdad que parece mentira que las marcas hayan tardado tanto tiempo en copiar este concepto. Bueno, pues Sony así se anima a renovar, ¿no? La FX3, que hace tiempo que suena. Porque hay una cosa que es más que evidente y es que hay un target en el mercado. Lo he analizado minuciosamente. Tenemos estudio de mercado, o sea, tenemos contexto, estudio de mercado, madre mía. Un target en el mercado en claro crecimiento y es, atención, el de los videógrafos independientes o pequeñas productoras que buscan cámaras avanzadas con mucha calidad de imagen, pero que además sean versátiles, que sean más o menos asequibles. Cámaras que priorizan la portabilidad y la facilidad de uso por delante de otros aspectos y que se pueden usar individualmente, en plan cámara en mano, en plan run and gun, o integradas en pequeños equipos de producción porque tienen todas las conexiones y todo lo necesario para ello. Sony entendió esto antes que nadie, se inventó este nicho de mercado con la FX3, luego lo ha seguido explotando con la FX30 y con la FX2, y la C50, esta Canon EOS C50, pues es la respuesta de Canon a este mercado en pleno crecimiento que ha tenido un éxito brutal. Un mercado que yo habitualmente defino como filmmakers flipados. Exactamente, eso me parece una buena categoría. Tan solo hemos podido tener la cámara unas 48 horas, ha sido la verdad una prueba bastante... Run and gun. Con algunos, exacto, muy run and gun, con algunos problemillas por en medio, así que no vamos a profundizar mucho en cuestiones técnicas y en calidad de imagen. De hecho es una preserie, si no me equivoco, ¿no? De hecho es una preserie, sí, pero bueno, sí que podemos explicaros pues todo lo que trae la cámara, cómo se posiciona en el mercado y qué sensaciones hemos tenido durante estos días al usarla en este vídeo, que como siempre va a ser una turra infernal, pero... Quedaos que sea flipaos y no flipaos. Y no flipaos. También podéis. Pero esto también es nuevo, ¿no? El 8514. Efectivamente. Pues pasemos de la cámara y centrémonos en el 8514. Muy observador. Este 85F1.4 es la última incorporación a los objetivos prime híbridos de Canon, que son lo mismo para foto y para vídeo, que ya sabéis, los que tienen la focal fija son todos exactamente iguales, por si los montas con mateboxes y follow focus y este tipo de cosas, y tienen su anillito continuo de diafragma. Solo continuo, no tiene clic. El problema es que me estaba yo aquí volviendo loco con el botón de iris y no tiene clic. Pero no tienen respiración y ese tipo de cosas. Si no me equivoco, en los últimos modelos de cámaras ya se puede usar también para fotos. Para fotos. Yo te hago la única pregunta que me interesa y luego sigues. ¿Se puede hacer fotos con ella? Se puede hacer fotos con ella, efectivamente. Entonces me quedo. Luego lo explicamos. Pero vamos a empezar hablando del diseño y el diseño es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque al final es un poco lo que marca la filosofía de estas cámaras. Es decir, al final dentro vamos a encontrar más o menos lo mismo que tenemos en otras cámaras híbridas, pero este tipo de diseño compacto y sin visor es un poco lo que la diferencia de otras cámaras híbridas del mercado. Cuerpo compacto. Bueno, sí, compacto para... Mira, os lo enseño sin la óptica. Sí. Se entiende, ¿no? Que a ver, tú estás hablando mucho de esto es una FX3 de Canon, pero en realidad esto es una R5C sin visor.
Más o menos, La R5C, no, o sea, las prestaciones no, por dentro no, pero el concepto del diseño. Sí, con los mandos un poco repartidos diferentes, pero sí. Yo diría que es una cámara compacta. Me parece que no es tan compacta como la Sony FX3. A mí me ha dado la sensación de ser un poco más contundente en las manos, con una empuñadura muy pronunciada y un grosor, que si puedes enseñarlo, que es bastante bestia. ¿Por qué es de grosor? Pues básicamente porque tiene un pedazo de sistema de refrigeración activa. Si no me equivoco, la FX3 no tiene este saliente, ¿no? Es decir, No es tocha, exacto. pero es tocha recta. Es tocha recta. Y esta tiene este sistema de refrigeración que ya lo tenía la R5C, que también era más gruesa, si os recordáis. Voy a poner la óptica, que si no la gente empieza a colapsar con el sensor que se ensucia y tal. Y esto de que tenga un sistema de refrigeración con sus rejillas y tal, pues es una de las cosas que la diferencia claramente pues, de lo que sería el segmento de las cámaras híbridas o híbridas de fotografía, aunque algunas iban refrigeradas, pero aquí ya se ve que tiene eso, tiene una presencia Que muy clara. refrigeración, sí. Luego hablaremos un poco a fondo del calentamiento y eso. Lo que decíamos, cuerpo compacto, sin visor, con roscas alrededor del cuerpo, ya veis que exactamente lo mismo que ofrece la FX3. La idea es que sea una cámara muy compacta, que pueda ser ligera, pero que si quieres montarle accesorios y meterla en un gimbal o en un dron y tal, pues también puedas. Aquí se puede acoplar una asa superior. ¿Qué pasa del asa superior? ¿Dónde está el asa superior? Que me he dejado en casa. Luego os lo enseña, luego hace unos planitos y os lo enseña. También exactamente igual que la FX3, esta asa superior tiene Visualizarlo. exactamente dos conexiones XLR con sus mandos físicos para controlar el audio y un botón de grabación ahí encima, pues para grabar cogiendo desde arriba, que es muy práctico. Pesa 665 gramos el cuerpo, lo que la convierte en la cámara más pequeña y más ligera de la saga Cinema Vale. EOS. No, claro. Bueno, pero pesa 15 gramos menos que la R5C Anda. y pesa casi la mitad que una EOS C80. O sea que Que era lo más compacto hasta Que era un poco ahora dentro de la sí. la parte compacta. Lo que decíamos, una cosa que define a estas cámaras y que define también a la FX3 es la ausencia de visor. Pues oye, chicos, a mí yo tampoco entiendo muy bien esta obsesión con quitarle el visor. No, yo siempre he defendido. Madre mía, acabo de encenderla y me ha refrigerado la mano, ¿eh? O sea, ¿por cómo? O sea, estás... A mí lo de quitar el visor, pues ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, supongo, no me acaba de supongo que convencer. quitar el visor te ahorras una parte de diseño, te ahorras unos centenares de euros. Te ahorras un te ahorras ahorro esto. O sea, tú le pondrías visor. Yo creo que al menos las marcas... Pero si luego la Sony FX2 venía con visor y habéis rajado todos un montón de No, pero no hemos rajado porque venía con visor, hemos rajado porque de repente han decidido que tenía que venir con visor, pero que todo lo demás no molaba, ¿sabes? Vale. A mí me parece que al menos creo que las marcas deberían lanzar un visor propio con la cámara que se pudiera acoplar aquí arriba, que pudiera dar la señal por la zapata inteligente, por ejemplo, como hace el Blackmagic con sus Cinema Cámara, que tienen un visor Sí. opcional, porque yo la verdad es que... Claro, a ver, normalmente la gente ve bien, es que Álvaro no ve, no ve nada, ¿no? Esta cámara, igual que la R5C, tiene dos modos separados para foto y para vídeo, pero es que además tiene dos menús totalmente distintos. Es decir... ¿Vas a hablar luego de los menús? Sí, voy a hablar luego de los menús. En el modo foto tiene el menú de las EOS, normal y corriente, que no te va a salir porque hay una contraseña. ¡Oh! La puedes poner, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ¿Cómo lo pongo? Con los números, no, claro. sí. ¡Hola! Esto es Sí, nuevo. Esto es nuevo. Esto vino con un firmware hace poco que puedes poner una contraseña. Pero pensaba que la contraseña era simplemente para las conexiones de Wi-Fi y demás. Y fue ocultar la próxima vez. Sí, ok. Vale, en el lado de foto tenemos los mismos menús que tenemos en una EOS normal y corriente, en una R6 y en una R5, y en el lado de vídeo tenemos los mismos menús que tenemos en una cámara Cinema EOS, que a mí me ha pasado que con estos menús de Cinema EOS, que están muy bien para los que van a grabar vídeo, obviamente, y para los que vienen de Cinema EOS, pues les va a venir estupendamente, me parece que están pensados para pantallas más grandes, porque yo, francamente, me cuesta mucho leer lo que pone en pantalla. No lo vamos a hacer, pero ahora mismo debería estar viendo en pantalla los mensajes de WhatsApp de Álvaro con la cámara. No veo nada de los menús. No veo nada de los menús. A ver, es verdad que la letra es un poquito más pequeña. Lo he pasado a modo vídeo. Ostras, sí que se nota la diferencia. Eso se nota mucho, porque yo creo que eso que digo, que está pensado como para trabajar con monitores externos, para trabajar con pantallas más grandes. Sí, pero es muy heavy. Hostia, yo es verdad que no soy un buen criterio porque estoy un poco peor de la cuenta, o sea, espero que no estéis todos como yo, pero, hostia, de verdad que te digo... Yo antes pensaba que no era para tanto, pero estos son los menús de
de vídeo. Vale, y esos son los menús de foto, para que veáis la diferencia de tamaño. Es curioso. Sí, y ya os digo, me he visto en algunas situaciones ajustando el ISO y con la lupa del móvil a la vez para ver qué estaba poniendo, porque no había... Claro, yo esto normalmente lo soluciono mirando por el visor. Como no tengo visor, pues tal. O sea, es decir, Álvaro aquí de un visor porque no ve los menús. Porque veo reguleros. Vale, diseño muy chulo, yo creo. A mí me gusta mucho, muy minimalista. Así Sí, como sí. de... A ver, quiero decir, de líneas Sí, sí, sí. como muy simples y tal. Un poco en la línea de la Canon EOS R50V, que también jugaba un poco a ese rollo de todo muy lisito y tal. Para mi gusto, muy buena ergonomía. Tenemos segundo botón de grabación, tenemos zapata inteligente para micrófonos y para lo que decíamos, el asa superior. Tenemos luces de Tolly, conexiones que además, muy guay, no rozan con la pantalla. No, claro, como está, Gracias a que tenemos ese... como está en ese- Elsa, tenemos sobra. de conexiones tenemos HDMI grande, micro auriculares y, ojo, conexión para timecode. Una cosa bastante original Profesional. en esta gama de cámaras. Tenemos hasta 14 botones asignables. Que me encanta porque esto, ya sé que las FX lo tienen también, van con números. Ya está. Eso es muy típico. Botón de función, sí, es muy típico en cine, en este tipo de cámaras, pero son cosas que igual en foto habría que tomar nota. Doble ranura para CF Express y SD card. Además, con un montonazo de opciones de grabación dual, que luego os explicaré un poco. Y nada, y la pantalla de 3 pulgadas, que lo que os decía, a mí, ¿veis? Un poquito más grande. Ya, ¿no? Habiendo tanto no me voy espacio, a es curioso. Es una cámara muy pensada para trabajar con monitor, yo creo. No tiene estabilizador. De hecho, luego me he acordado que la R5C tampoco tenía estabilizador, siendo una evolución de la R5 que sí que tiene estabilizador. Ya. Bueno, es raro porque la FX3 sí que tiene, Ostras. que es del mismo tamaño, y hay cámaras mucho más pequeñas como la Panasonic S9 que tienen su estabilizador que funciona muy bien. Una decisión cuestionable, pero es verdad que ninguna cámara de la gama Cinema EOS te iba a decir. está estabilizada. Y de hecho Sony, a partir del FX3 para arriba, tampoco está ¿Por qué? estabilizada. Porque se supone que en entornos profesionales, si quieres estabilizar, tienes un estativo. Mira, he pensado en este tema un poco. Canon ha defendido siempre que las cámaras para vídeo no tienen que tener estabilizador en el sensor y he encontrado un ejemplo, investigando por ahí, en el que puede servir como un poco de ejemplo de por qué no hace falta. Porque tú, por ejemplo, si montas la cámara dentro de un coche, en el salpicadero, para que te haga un plano mientras conduces, lo lógico es que no esté estabilizado ese plano. ¿Por qué? Porque tú y la cámara os vais a mover exactamente igual. O sea, ¿sabes? Cuando el coche haga así, Vale. la cámara se va a mover así y tú vas a estar permanentemente en el centro del encuadre. Lo que se va a ver movimiento es fuera, de la ventana para afuera. Y para el resto de la vida, donde no vas a estar en un coche haciendo ese Bueno, plano. pero es un ejemplo interesante de cómo en cine se supone que todas esas situaciones las quieres tener controladas y no dejarlas ¿Y el run and en gun? manos de tal. En el Run and Gun, pues tenemos estabilización digital, que ahí, Bueno. que ahí estáis viendo unos planos que la verdad que junto con la estabilización óptica de los muy objetivos RF da bastante el pego. Yo, lo que ya que se han ahorrado el IBIS y todo el mecanismo ese, igual hubiera molado meter un filtro ND No lo tienes. y hubiera sido un puntado. No lo tienen a partir de la C70 y la C80 y empiezan a tenerlo. Y eso hubiera estado... O sea, que le damos un par de pegas así, ¿no? Lo del filtro ND y lo del estabilizador, discutible. Pero vaya, diseño para mi gusto muy cómoda, muy contundente y muy surtidita de cosas, o sea que muy bien. No has comentado el precio y no sé si es porque se viene tremenda bofetada o porque es importante en otro sentido o porque Les se te tengo ha el ejemplo olvidado. para el final, porque es interesante y interesante para bien, lo cual es ampliamente novedoso en los tiempos que corren. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos por aquí dentro? Iker, un sensor de nuevo desarrollo, 32 megapíxeles. Esto es nuevo, ¿no? ¿De Canon? ¿Será el próximo sensor de la Canon EOS R6 Mark III? Estaría guay. Tendría sentido, sí. Un sensor que nos da la sensación de que es muy rápido. Y os digo que no me voy a meter mucho en cuestiones técnicas porque la prueba ha sido muy así a toda leche. No hay rolling shooter, de por hecho, ¿no? Exactamente, nos ha sorprendido mucho el rendimiento del rolling shooter para ser un sensor de 32 megapíxeles. Además, tenemos una cámara que graba en OpenGate con formato 3.2 en Cinema RAW de Canon. Internamente en las tarjetas de Express con un tamaño de cuadro de 6960 por 4640 píxeles hasta 30p y también OpenGate 6K, 7K. 7K. Exacto. Y también en 7K en 16 novenos, o sea, no OpenGate, sino ya panorámico, hasta 5060p con flujos de datos loquísimos de hasta 1550 megabytes por segundo. También podemos grabar en formatos comprimidos, en 422, 10 bits, en 4K, tanto en longo como en intraframe, que es lo que yo más he grabado, pero el 4K viene remuestreado desde la señal
7K, o sea que no hay recorte y todo muy bien. ¿Sensor apilado? No tengo información sobre el tema. Nadie me lo ha dicho, pero a mí me da la sensación, ya os digo, que el sensor es muy rápido. Así, estáis viendo 4 cosas que he grabado, una buena parte de ellas totalmente a ciegas, luego os explico por qué. Calidad de imagen, pues excelente. La sensación ha sido muy buena. Muy a imagen que podemos esperar de las cámaras de Canon, que ya estamos acostumbrados, con colores muy chulos y tal, mucha nitidez. Al ser un sensor de mucha resolución, pues tiene ese extra de nitidez que hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos, pero que bueno, está ahí. Yo he grabado casi todo en 4K en Alintra y con el perfil este White DR, que a mí me encanta, y me ha sorprendido lo bien que es los códecs. Estos Alintra se pueden corregir luego el color, ahí veis algunos ejemplos de cómo recupero sombras y tal, bastante guay. Podemos grabar también en 120 fotogramas por segundo en 4K para hacer una cámara lenta, pero ¿Sin recorte? parece que es un recorte, pero la calidad me ha dado la sensación de que se resentía un poco. Y además el vídeo no sale directamente con esos 100 o 120 fotogramas, sino que sale ya convertido a 25. Ah, vale, o sea, te da la cámara lenta. Con el sonido ralentizado y todo el rollo, que no es lo más interesante, pero bueno, sigue teniendo enfoque y todo el rollo. ISO base dual a 800 y 6400, prometen un rango dinámico de hasta 15 pasos. No voy a ser yo el que lo compruebe. Esperemos Ni que lo cuestione, de momento. Esperemos que algún youtuber que nadie se lo haya pasado por sus software raros y nos lo diga. Y en perfiles normales, ISOs bases de 403.200, un rendimiento fantástico. Ya os digo, tenéis ahí también algunas imágenes. No he tenido tiempo de profundizar mucho en el tema, pero vaya, tiene todo muy buena pinta. He intentado grabar en RAW, pero no he conseguido abrirlos en Premiere. No sé por qué. Claro, porque se vuelve una preserie, ¿no? No sé si en RAW en vídeo pasa como con las cámaras de foto, que hasta que la cámara no se anuncie oficialmente no adopta. Pues igual debe ser algo así, no sé. Y lo que os decíamos sobre el Rolling Shooter, pues a mí me ha parecido alucinante el rendimiento en 4K 25, alucinante, pero es que incluso en OpenGate, teniendo en cuenta que es todo el sensor y tal, me ha parecido que da el pego ¿Tiene ráfaga de foto? muchísimo. Tiene ráfaga de fotos, sí, ¿A cuánto? a 40 fotogramas por segundo. A esa resolución. Claro. Entonces, Sí, claro. igual si es apilado, ¿no? Apunta- O algún apilamiento. A sensor apilado. Claro, entonces. Por cierto, lo que os comentábamos antes, que se puede grabar en las dos tarjetas de forma, pues eso, grabar lo mismo en una y otra, grabar RAW en una y en otra formato comprimido, grabar proxies. Se puede hacer todo tipo de cosas. Hay una cosa muy interesante que se puede hacer, que es grabar en un lado en OpenGate y en el otro grabar ese mismo OpenGate, pero ya recortado en vertical o en cuadrado o en horizontal. Ah, qué bueno. Sí, Bien. y entonces ya te sale como un segundo flujo de vídeo que ya lo podrías compartir directamente en redes o lo que sea, y siempre tendrás el original con toda la resolución para hacer lo que quieras con él en postproducción. Claro, esto es electrónico, o sea, ese ruidito está articulado. No tiene obturador, O sea, pues por supuesto. me está empezando a poner un poco, ¿no? Una posible R6 test con un apilamiento ahí, 40 fotos por segundo, 32. No tenemos ni idea, ¿eh? O sea, todo esto estamos elocubeando. ¿Qué pasa cuando metes estas capacidades de grabación de vídeo en un cuerpo pequeño? Calentamiento, que viene el calentamiento. Bueno, no hemos podido tampoco probar esto muy a fondo. Gente de Canon nos ha dicho que la han estado usando a saco grabando en... No sé si se oye el ventilador. Hombre, no debería estar muy a tope el No, ventilador. lo estoy pegando al micro, ¿eh? Pero en cuanto lo enciende se pone en marcha el ventilador. Nos han dicho que habían estado grabando en Venecia en verano, que no es especialmente un sitio fresco, en RAW, en 7K y a la vez grabando en 4K 60p en otra tarjeta, y que muy bien, sin problemas. Yo también quería hacer una prueba Tiene activadas cosas como para hacer que sabe. y he querido hacer una prueba, pero claro, es que nuestras tarjetas CF Express de 256 GB pues tampoco dan para mucho. No. Pero bueno, igualmente dentro de casa a 28 grados, 7K RAW en OpenGate y grabando a la vez un proxy en la tarjeta SD, hemos agotado la tarjeta que nos daba para 21 minutos y el ventilador se ha encendido, pero sonaba flojito. Y luego he probado lo mismo, grabar en 4K a 50p o Lintra, duplicando la señal en la SD, y eso me ha dado para grabar 67 minutos hasta que se acabó la batería. Vale, eso se acabó la batería antes que... Que calentarse y no ha dado ningún tipo de señal y tal. O sea que la sensación es que va a estar bien controlado. Y unos diréis, ¿67 minutos hasta que se acabó la batería? Sí. Quiero decir, batería, claro, porque con la R5C, si no me equivoco, la batería ya era uno de los puntos flojos. Exactamente. ¿Seguimos ahí?
¿Qué pasa? Que tú cuando le vas metiendo capacidades a una cámara de estas, pero la cámara es un diseño de estos de formato cine, con el hueco de la batería abierto, en el que puedes poner baterías así de gordas, pues solucionas el tema de esto muy fácilmente, de la batería. Pero aquí el hueco de la batería es cerrado, con lo cual usamos las mismas baterías que en la saga R. Y la verdad es que dan para lo que dan. Lo tenéis ahí, 67 minutos en 4K a 50p. Si fuéramos en Penngate menos, si fuéramos en RAW menos, y si hiciera frío, pues menos. Para usar la cámara a pleno rendimiento hay que usar las baterías LP-E6P o alimentarla externamente. Porque si usamos las baterías LP-E6NH, que también las coge, te pasa lo que me pasó a mí el otro día, que cogí la batería, la puse, encendí la pantalla, no veía nada, digo, voy a subir el vídeo de la pantalla, me iba a subir el vídeo de la pantalla y al subir el vídeo de la pantalla me quitaba el enfoque automático. Con la batería vieja, digo. Con la batería vieja. O sea, y yo no entendía nada. El dije tu aventura, ¿no? Digo, o sea... ¿Quieres ver o quieres enfocar? Claro, total, que los primeros planos que grabé, a plena luz, no veía nada en la pantalla, pero claro, dije yo... Eso es dogma, eso sí. O sea, dije yo, bueno, mejor prueba del enfoque que no ver lo que estás grabando. Bueno, sí. Artísticamente también puede tener su recorrido eso. Y la verdad es que el enfoque súper bien, porque he visto cómo está todo hilado, porque la cámara lleva el Dual Pixel AF2 con todos los algoritmos de estos de detección y tal que ya venían en las últimas cámaras de Canon, con cobertura de todo el sensor además, y detección de ojos, de cara, de cabeza, de cuerpo, de perros, gatos y de pájaros. Y como siempre, a mí me ha parecido que funcionaba perfectamente. Claro, a mí lo que sí que me chirrea un poco es decir que tiene esas prestaciones de las cámaras que le pueden dar cierto sentido híbrido o muy cámara de tenerla entre las manos y de tal, pero ahí sí que me falta el estabilizador. Es decir, yo tengo un enfoque estupendo, me puedes dar esta cámara a mí, me la configuras, me sueltas por ahí y al menos los planos van a estar enfocados, la composición, tal, ya tal. Pero claro, Bueno, yo os digo, mirad los que hayáis trabajado con cámaras Canon y con el estabilizador digital, sabéis más o menos cuáles son sus virtudes y cuáles son sus defectos, porque son bastante evidentes, y ahí veis unos cuantos planos grabados con el estabilizador. Y es verdad que ayuda. Ahora, eso sí, pues tienes que asumir su recorte y ese tipo de cosas. Y lo que comentábamos, también hace fotos, efectivamente, tiene su menú EOS, 40 fotogramas por segundo con obturador electrónico, velocidad de obturador de 30 segundos hasta un 16.000. También nos demuestra que es rapidico y ya está. Un dato, las 3 últimas cámaras que ha presentado Canon son de vídeo. Ahí lo dejo. La R50V, la pequeñita, que no me acuerdo. La PowerShot V1. La PowerShot V1 y esta. ¿No? Sí, no se me está haciendo nada, pero claro, nos estamos tomando muy en serio el vídeo tal, pero a ver si nos acordamos de otras cosas. Canon, ya está, ya. ¿Qué tal? Tengo que decirlo. Y ahora, precio y conclusiones. Es más. Fijaos lo que me estoy dando cuenta ahora. Igual me equivoco. Si me equivoco, me ponéis en los comentarios. En lo que va de año, Canon no ha presentado ninguna cámara de fotos. Todo lo que ha presentado son cámaras de vídeo. Y estamos en septiembre. Sí, concretamente desde julio del año pasado, que presentaron la R5 II. Ojo. Y la R1 no ha habido una cámara específicamente para fotos, aunque con la PowerShot y con la R50V se pueden hacer fotos, evidentemente, pero... Ostras, eso significa que hace más de un año que no presenta una cámara de fotos. Bueno, ya hablaremos de eso. Centrémonos. EOS C50. Precio muy importante, muy interesante, porque es la primera vez en bastante tiempo que me dicen el precio de una cámara y... No digas barato, porque se enfada. No voy a decir barato, pero puedo decir que es la primera vez que me dicen el precio de una cámara y no tuerzo el gesto. ¿Y qué he hecho? En vez de... ¿Sabes? Da para meme esto. No, y es interesante porque eso, hacía mucho que no pasaba. Y es que esta Canon Cinema EOS C50 va a costar 3.865 euros el cuerpo. Hola, ¿cuánto? Junto con el ASA que no tenemos aquí. Superior. Para poner contexto, la Sony FX3 se lanzó por 4.700 euros. Es decir, casi por 1.000 euros más que esta cámara hace más de 4 años. En 2021. Muy interesante, pero teniendo en cuenta que como han subido las cosas en estos últimos años... Claro, estamos hablando que es casi 1.000 euros más barata
esta cámara. En el lanzamiento, bueno, no sé a cuánto está la de Felices ahora. Mucho lo he bajado. No, es que mucho no ha bajado, porque lo que hicieron los de... O sea, si rebuscas por ahí, Sí, sí. aparecen precios... No, pero precio oficial. Eso, pero el precio oficial en tienda normal y corriente siguen siendo 4.700 euros. ¿Por qué? Ah. Porque Sony la convirtió en la Sony FX3A, Es verdad. que le cambió una serie de cosas y le puso un panel un poco más brillante y no sé qué, no sé cuánto, sí. y la relanzó, y entonces como está relanzada, pues sigue estando a 4.700 euros. Y claro, estamos hablando de una cámara que tiene un sensor de más resolución, que tiene seguramente un sistema de refrigeración más bestia. Claro, la FX3 tiene sensor de 12 megapíxeles. ¿Verdad? Exactamente. Que puede hacer fotos, que no sé si mucha gente hará fotos con esta, pero que bueno. Llegado el caso, sí, con 12. Teniendo en cuenta que ahora la gente hace muchas veces las dos cosas, pues tiene eso, que graba en RAW internamente, Que no tiene estabilizador. que no tiene estabilizador. Pero vaya, ¿Tu conclusión cuál sería? mi conclusión sería que esta cámara es muy interesante. Creo que es una cámara que están pidiendo. Creo que hay un sector del mercado audiovisual que realmente un target muy específico que quiere este tipo de cámaras. Lo que sí que tengo que decir es que me parece más amable a priori la FX3 que esta cámara, que tanto por sus menús de la saga Cinema EOS como, ¿sabes? O sea, alguien que viniera de cámaras de fotos de Sony podía pasar muy fácilmente a una FX3 Eso es verdad. sin Eso Sony lo ha hecho siempre muy bien. sin aturullarse mucho, pero claro, alguien que venga de una cámara de fotos de Canon va a tener aquí una curva de aprendizaje porque los menús Impone ya el diseño más que las... son totalmente distintos, el diseño eso es más amable, es como mucho más de, bueno, pues eso, perteneciente a esa gama Cinema EOS, pero bueno, me parece una cámara con una hoja de especificaciones impresionante y con un precio muy, muy competitivo, o sea que muy bien por Canon.